Cotidiano Crew. El proceso de la Reforma Mexicana en el contexto global. Si miramos el mural La Reforma y la caída del Imperio, pintado por José Clemente Orozco, podemos vislumbrar un Juárez enorme al centro de todo, acompañado por el Batallón de los Supremos Poderes y por la Constitución del 57, símbolos republicanos de la época. Estas le ayudan a subyugar a conservadores que aparecen en la parte inferior. Ferra, ya estuvo. Colaboradores todos del flanco conservador y aliados al imperio. Maximiliano es un cadáver amortajado que descansa en la cabeza de todos aquellos que le ofrecieron el trono de México. Está rodeado por el arzobispo Labastida y Dávalos, el mariscal Bessin, comandante de las tropas francesas, el ministro Dubois de Salins, gestor de Francia para la intervención, y el duque de Morne, que utilizó su influencia política al servicio de las especulaciones económicas que contribuyeron a impulsar la expedición. El emperador francés Napoleón III y don José María Estrada, partidario de la monarquía en México. Estos relatos, donde buenos y malos son mostrados de forma tan tajante, siguen imperando en cómo se transmite la historia de nuestro país, tanto a nivel educativo como a nivel popular. Parte de nuestra naturaleza humana. Dentro de cada hombre hay una lucha entre el bien y el mal que no se resuelve. Soy Homero el malo, soy Homero el malo, soy Homero el malo, soy Homero el malo, sí. Sin embargo, esta forma polarizada de presentar la historia no es el único problema con el que se enfrentan los historiadores actuales. También debemos enfrentarnos a la tendencia de ver a la historia de México como algo circunscrito tan solo en nuestras fronteras nacionales, como si México se hubiese forjado a sí mismo desde sí mismo, como una persona mirándose al ombligo buscando sus orígenes, mientras ignora al mundo que le rodea y le forma. Y por último, está el problema de los héroes. Esos retratos históricos que nos muestran a grandes hombres con grandes proezas y nos impiden ver al ser humano que se esconde tras la máscara de grandeza. En lo personal, encuentro en este punto lo más peligroso del viejo discurso histórico, puesto que, al dividir nuestro pasado en héroes y villanos, nos vemos tentados a hacer lo mismo al vislumbrar nuestro presente, y la realidad siempre es mucho más compleja que el blanco y negro de mesiánicos y propagandistas. La historiadora Erika Pani, en su libro Una serie de admirables acontecimientos, México y el mundo en la época de la Reforma 1848-1867, editado por Ediciones Educación y Cultura junto a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, nos propone una forma distinta de ver el periodo de la Reforma. Su narrativa histórica nos permite situar a este periodo histórico dentro de un proceso global de cambios políticos que dieron forma al mundo político democrático de hoy día. Un proceso mundial donde se rompió con el régimen político que se sustentaba en el derecho divino monárquico y en la división social de cuerpos y estamentos. La autora propone con antecedentes primarios de este cambio a la Revolución Francesa de 1789, la pérdida de colonias de los imperios del Atlántico como España, Flandes, Inglaterra y las crisis de los imperios terrestres, China, Austria y Rusia. Sin embargo, el punto nodal de cambio se encuentra tras la primavera de 1848, cuando revueltas a lo largo de toda Europa cambiaron de manera significativa la vida política en ese momento y para adelante. En 1848 la mecánica del contagio revolucionario fue muy distinta a la de 1789. No fueron los ejércitos los que llevaron la revolución de un país a otro. En cambio, en distintas ciudades se hicieron eco las voces que exigían cambios. ¿Dónde está mi hamburguesa? ¿Dónde está mi hamburguesa? ¿Dónde está mi hamburguesa? El telégrafo electromagnético, que había sido inventado solo 4 años antes, y los periódicos, cuyo número se multiplicaba conforme avanzaba la revolución, difundieron la noticia de un mundo que se ponía de cabeza. Las ideas y los valores que tomaron fuerza en el 48 tendrían una expansión enorme a lo largo del globo. Si bien los alzamientos populares en mayor medida fueron reprimidos con el tiempo, las ideas que de estos emanaron no pudieron ser acalladas de forma tan sencilla. Los hombres que ejercieron el poder en el mundo post-revolucionario tuvieron que lidiar con los principios que la revolución había formulado, ya fuera para acallarlos, domesticarlos o manipularlos. Libertad, pueblo, nación,
habían sido consagrados como ideales a los que tendrían que rendir culto, aunque fuera de mala gana, incluso aquellos que los veían con escepticismo. Considero que no está bien, sin embargo, ojo a esto, lo tolero, ¿saben? La opinión pública había adquirido un nuevo peso, y la posibilidad de la movilización popular se había convertido en una realidad ineludible. Todo esto daría forma al repertorio político en Occidente hasta finales del siglo, la cual se convertía, desde según se mirase, en una lucha entre libertad y despotismo o el orden y la anarquía, cuya dimensión rebasaba las fronteras y las disputas locales por el poder. Su rostro se esconde perpetuamente detrás del negro antifaz de la revolución. Las clases gobernantes dirán que tiene cara de bandido, pero el mapache bebé sabe perfectamente que la libertad no se compra ni se pide por favor. Por su parte, en América Latina, durante la primera mitad del siglo XIX, se caracterizó por lo conflictiva que resultaba la definición del territorio y de la comunidad nacionales, así como por lo difícil que parecía construir un aparato eficiente de gobierno sobre principios nuevos y contingentes. De los nuevos estados que surgieron en la década de 1820, algunos no sobrevivieron 10 años. México había perdido Texas en el 36 y Yucatán por un tiempo en el 40. En este contexto, aunque no hubo un 48 americano, los ecos de la revolución y los procesos que activó marcaron un cambio de rumbo en la evolución de la región. Al igual que en Europa, Libertad y Nación se convirtieron en piedra angular de los programas políticos. A su vez, en México, 1848 representa un momento nodal de la historia nacional, pues ocurría lo último en la guerra contra Estados Unidos. Tras la derrota en México sonó una señal de alarma. En palabras de Mariano Otero, México fue vencido y cercenado porque no era una nación. Los mexicanos no compartían intereses ni afectos del corazón que los unieran en las buenas y en las malas. Como la nación no existía, había que hacer todo lo posible por construirla. Esto dio pie a la construcción de una identidad que buscara aglomerar a todo el país y a proyectos políticos que buscaron encaminar a esa unidad. Así pues, entre 1848 y 1857 se armaron y pusieron en práctica dos visiones de lo que debía ser el país, confrontadas e intransigentes. Unos apostaron a la tregua política y a la moderación administrativa para afianzar el orden, otros a destruir el legado de los siglos tenebrosos y a defender derechos individuales para reforzar al Estado Nacional. Los enfrentamientos entre estas visiones distintas arrastrarán al país a una crisis constitucional que no se resolvería sino con una guerra civil. Pero ya ahondaremos en estas visiones la próxima vez. Si les gustó el video, no olviden darle like y compartir con sus amigues. También sus comentarios nos ayudan mucho. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter. Nos encontramos pronto. Esto fue Cotidiano Crew.